Listo, comenzamos. Hola, ¿qué tal, alumnos de Universidades Urgentes? Sean bienvenidos a su tercera sesión de la materia de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a estar presentando los temas correspondientes al bloque 3. Son conceptos fundamentales de geometría. Algunos de los temas que vamos a ver serán los siguientes. Déjenme compartir pantalla. Compartiendo pantalla para que puedan ver la presentación. Y veamos los temas que vamos a estar viendo. Ok. Si hay algún comentario, alguna duda de los temas que vamos viendo y ejemplos, pueden interrumpir para retomar la videollamada y poderlos atender, ¿vale? Bueno, los temas que vamos a ver en esta sesión son los siguientes. Vamos a ver la orden del día de hoy, que son los temas correspondientes a geometría. Vamos a ver lo que son algunos tipos de líneas rectas, algunos tipos de ángulos, tipos de polígonos, tipos de triángulos, fórmulas para triángulos. Vamos a ver también algunas características de la circunferencia. Vamos a ver cómo pasar o cómo calcular el área de un círculo empleando polígonos y viceversa, quiere decir que el área de un polígono empleando circunferencias. Vamos a pasar al primer tema de la geometría, que es las bases. Recordemos que, bueno, permítanme tantito, voy a dejar tantito de compartir cámara para que no se vaya a perder mi conexión. Ahí está. Recordando que la geometría se ocupa de las propiedades del espacio, fue elaborada o fue primeramente implementada por Euclides en el siglo III a.C. Y la geometría se ocupa de las propiedades del espacio y nos permite conocer o prever fenómenos del espacio físico. También nos permite estudiar las propiedades y las medidas de una figura, un plano o rectas, curvas y puntos. Se caracterizan por formar figuras o formar formas en el espacio, ¿no? Recordando que, a diferencia de otras ramas de las matemáticas, en la geometría parte de definiciones que no son exactas. O sea, no hay una definición exacta o precisa de cada figura geométrica. La interpretación es diferente de acuerdo al autor. Por ejemplo, el punto, vamos a comenzar con esa definición. Se tiene la idea de que el punto se asocia con una marca de lápiz bien definida sobre una hoja. Solamente la punta, o sea, al trazar un punto con el lápiz o al trazar o al pegar el lápiz con una hoja se dibuja ese punto. Y esa sería como la definición tal cual, ¿no? El punto, que es el contacto de un lápiz entre una hoja. Después, la recta. Déjenme regresar tantito. Quiero ver si está la bloqueo. Sí. La recta se define como una secuencia de varios puntos unidos entre sí o consecutivos entre sí. Es la segunda figura que tenemos en rosa. El plano, por otro lado, se asocia con la idea de una superficie como la pared, la cual está compuesta o conformada por un rectángulo, una figura con forma de rectángulo. Y cabe mencionar que también se puede interpretar como la unión de cuatro líneas rectas consecutivas entre sí.
vamos a ver que estas figuras se simbolizan de diferentes maneras. Por ejemplo, el punto se simboliza con una letra mayúscula. Las rectas se simbolizan con letras minúsculas. Y existen otros tipos de rectas que se pueden mezclar dependiendo el uso que le vamos a ampliar. Por ejemplo, si la recta no está definida, no está limitada, no se representa con ningún punto en mayúsculas. Vemos estas flechitas y corresponden a que la recta es infinita. Y por otro lado vamos a tener segmentos de rectas, donde se delimitan por puntos, y semirrectas, donde se va a delimitar por un solo punto. ¿Ok? Vamos a ver otro tema, que son los ángulos. Los ángulos se interpretan como la abertura correspondiente entre dos semirrectas o segmentos de recta que tienen un punto en común. Este punto en común se le denomina vértice. Vemos que esta recta, segmento de recta, también se le conoce como lado A, lado B, y la abertura que comprende entre estas dos líneas es lo que se le denomina ángulo. Hay diferentes tipos de ángulos dependiendo de la abertura que tengan estas dos líneas rectas. Están los convexos, que se dividen en tres a la vez: agudo, que va de 0 a 89 grados; recto, que se forma exactamente con 90 grados. Tenemos en la primera imagen, este es un agudo. Recto sería aquí, la mitad, forma un ángulo exacto de 90 grados. Obtuso, que es de 91 a 179 grados. Este podría representar el ángulo convexo obtuso. Tenemos por otro lado los ángulos llanos, que son los que comprenden 180 grados. Cóncavo o entrante, que va de 181 a 359 grados. Y el que comprende los 360 grados se le denomina como perigonal. Cuando el ángulo tiene un valor de 0 grados, se le identifica con el nombre de nulo. Vamos a ver un poco más sobre los ángulos. Vamos a ver que tienen estas propiedades. En la primera imagen vemos que hay ángulos alternos e internos. Vemos que alfa, esta letra, está a la inversa, digamos, de beta, pero en sentido contrario. No está arriba y está abajo. De este lado derecho vamos a ver el complemento de ese ángulo alfa, que también es un ángulo alterno e interno, está al contrario de beta. Y por otro lado vamos a tener ángulos alternos externos. Estos van a comprender afuera de las líneas paralelas horizontales y van a estar en contraesquina, digamos, alfa y beta. Y este ángulo alfa es el complemento de este. Recordando que en esta línea horizontal azul vamos a tener un ángulo llano que conforma 180 grados, y este alfa con la suma de ambos ángulos representan ese ángulo llano. Lo mismo pasa con beta. Ok, tanto como para alternos como para internos. Vamos a ver la que sigue.
que hay algunos otros tipos de ángulos, que son los de vértice, son los adyacentes, ángulos alternativos, los ángulos complementarios, los que comentaba hace rato, y los ángulos de paso, que es cuando no son alternos, sino que están en la misma posición. Vamos a ver otra parte importante, que es cómo pasar de grados a radianes, o de radianes a grados también se puede. Recordando que 360 grados es el valor máximo que tendremos de nuestra circunferencia, y el cual es equivalente a tener 2pi radianes. Si nosotros queremos saber cuánto equivale un grado en radianes, lo que vamos a hacer es hacer esta razón de 360 sobre 1 es igual a 2pi entre x. Y vamos a aplicar una regla de 3. Recordemos que la regla de 3 es multiplicar cruzado 1 grado por 2pi entre 360. Vamos a hacerlo manualmente, por ejemplo, 1 por, recordando que pi, el número, digamos, es 3.1416. Y eso lo dividimos entre 360. Entonces, un grado equivale a 0.017 radianes, aplicando esto. Y si nosotros fuéramos a pasar de radianes a grados, lo que tenemos que hacer es colocar donde dice x, colocar los radianes que nos da el ejemplo o el ejercicio, y donde está la parte baja de la razón, colocar la x. Y vamos a multiplicar cruzado los radianes que nosotros tenemos por 360 entre 2pi, ¿vale? Vamos a ver el siguiente tema. Voy a ir un poquito rápido porque esos son bastantes temas. Entonces, el siguiente tema son polígonos. Vamos a tener que existen diferentes polígonos, tipos de polígonos, perdón, pero los polígonos son las figuras compuestas por segmentos de recta y las cuales delimitan un plano. Vamos a tener las más conocidas, que son estas figuras geométricas, el triángulo, cuadrado, el pentágono, que son polígonos regulares. Vamos a tener por otro lado estos polígonos que no conforman una figura ya conocida o de base, digamos, que van a ser los polígonos irregulares. Vamos a ver que para las figuras polígonos irregulares vamos a tener algunos tipos, como son los convexos y como son los no convexos, o también llamados cóncavos. ¿Cómo identificamos que un polígono es convexo? Pues los polígonos convexos, los ángulos internos, la suma de sus ángulos internos, que son estos que van por dentro de la figura, deben de dar como resultado 180 grados. O menor a 180 grados. De lo contrario, por ejemplo, este ángulo interno vemos que mide más de 180 grados, recordando que aquí se hace una horizontal y
y de derecha a izquierda en sentido horario vamos a tener 180 y esto ya sobrepasa, ¿no? 180 grados. Entonces de esta manera vamos a identificar que tenemos un polígono no convexo o cóncavo. Veamos esta imagen para identificar los elementos del polígono. Vemos que tenemos los lados, que son las líneas rectas en tono azul marino. Vamos a tener que la unión de esas líneas rectas son los vértices y vamos a ver que la amplitud de la separación de esas dos líneas rectas es el ángulo. Vamos a ver que del vértice extremo izquierdo a vértice extremo derecho se forma una línea que se denomina diagonal. Lo mismo pasa con el vértice superior y el vértice inferior. La unión con una línea recta se le denomina diagonal. Y así como tenemos ángulos internos que van dentro de la figura, dentro del polígono, vamos a tener ángulos externos, que son el complemento de ambos para formar la circunferencia. Vamos a ver un poco más de los polígonos sobre. Vamos a ver que tenemos los polígonos más conocidos, o los regulares, digamos, que son el triángulo, el cuadrado, el pentágono y el hexágono. Aquí vienen algunas de sus características, como por ejemplo son los lados que tiene, la forma que tiene y el ángulo interior, que conforman esos lados. Por ejemplo, en el triángulo tenemos tres lados, 60 grados, el ángulo interior. 60 aquí, 60 acá, 60 acá, que conforman en total un valor de 180 grados al interior. Recordando que los polígonos convexos son aquellos que en los ángulos interiores, la suma de sus ángulos interiores, mide por máximo 180 grados, ¿no? Lo mismo sucede con el cuadrado y lo mismo sucede con los pentágonos y hexágonos. Vemos que también tenemos los siguientes polígonos. Cuando ya sus lados son de 7, 8, 9, 10, 11, 12, sus nombres correspondientes son heptágono, octágono, nonágono, decágono, endecágono y dodecágono. Esta tablita es muy importante que se visualice y se comprendan los nombres, porque estos nombres, algunos de ellos, si no me recuerdo, vienen en los ejercicios del bloque 3 y hay que identificar cuántos lados tiene nuestro polígono que se nos da como ejercicio. Se nos da el nombre, más no se nos dice el número de lados que lo componen. Vamos a ver algunas características que tienen estos polígonos y fórmulas que se han empleado para determinar sus lados. Déjame corregir rápidamente esto. Vamos a tener que... Ahí está. Las diagonales de un vértice se denominan con D mayúscula V y es igual a n-3, recordando que n es el número de lados. Otra característica de estos polígonos es que la suma de todos los ángulos internos del polígono, tanto para regulares e irregulares, que se denomina con SI, es igual a 180 por n-2. De igual manera, recordando que n es el número de lados, pues tenemos otra característica para el polígono regular que estos polígonos regulares tienen el mismo ángulo interno y el mismo ángulo externo. ¿Cómo calculamos el valor de ese ángulo interno? Pues este se calcula por medio de la fórmula que dice que va a ser el producto de 180 por n-2 entre n para ángulos internos y ángulos externos va a ser igual a 360 entre n. El área de un polígono, por otro lado, se calcula con el producto de
P por A entre 2. P representa el perímetro y A representa la apotema, que el apotema es la distancia del centro del polígono regular hacia el centro de uno de sus lados. Y el perímetro es, recordando que es la suma de todos los lados, y las diagonales totales, que se identifica por la notación de T, es igual a n por n-3 entre 2. Vamos a ver un par de ejemplos donde se emplean estas fórmulas. El primero dice: calcula el valor de un ángulo interno para un icoságono. Yo aquí ya le puse entre paréntesis el valor o cuántos lados tiene, perdón, del icoságono. Coságono tiene 20 lados. Pero hay veces que no se nos dice, ¿no?, cuántos lados tiene, entonces hay que investigar o hay que tratar de aprender los más nombres que podamos. Y si no, pues siempre nos podemos apoyar de algún libro de texto o de internet. Bueno, vamos a continuar con el ejemplo, aplicando la fórmula de los ángulos internos, que es el producto de 180 por n-2 entre n, nos da como resultado 180, bueno, sustituyendo valores nos da 180 por 18 entre 20, que es igual a 162. Entonces, el valor de un ángulo interno para un icoságono, 20 lados, recordando, es de 162 grados. Vamos al siguiente ejemplo. Ahora dice: calcula las diagonales totales de un hexacontágono. El hexacontágono tiene 60 lados. Ahora vamos a emplear la fórmula dt, que es igual a n por n-3 sobre 2. Sustituyendo valores vamos a tener 60 por 60 menos 3, todo eso entre 2. Y las diagonales totales para el hexacontágono va a ser igual a 1700. Entonces, este hexacontágono va a tener 1700 diagonales. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el de triángulos. Bien, los triángulos son figuras geométricas planas de 3 lados rectos y de 3 ángulos internos y externos. Estos mismos se clasifican con base en la medida de sus ángulos o de sus lados. Por ejemplo, el equilátero. El equilátero posee ángulos internos de 60 grados. Estos 3 ángulos miden lo mismo y sus 3 lados, sus 3 líneas rectas que lo conforman, tienen la misma longitud. El isósceles está conformado por un ángulo interno de 90 grados o ángulo interno recto. Dos de sus lados miden lo mismo y dos de sus ángulos internos miden lo mismo. ¿Okay? Tenemos por otro lado el escaleno, y el escaleno se identifica porque ninguno de sus lados mide, o bueno, sí, ninguno de los lados mide lo mismo. Ninguno de los lados mide lo mismo, todos son diferentes, no sé si se alcanza a ver ese hilo. Este es el más pequeñito, sigue este, es más grande, ¿no? Y por consecuente, la medida de sus ángulos internos y externos tampoco son iguales. ¿Ok? Esos son los escalenos.
Tenemos otros tipos de triángulos que se van a identificar de acuerdo a sus ángulos internos. Tenemos el acutángulo, que es todos sus ángulos son agudos, es decir, menores a 90 grados. Tenemos el obtusángulo. En este triángulo un ángulo es obtuso y uno de sus ángulos miden más de 90 grados. Y este isósceles también se les conoce como triángulo rectángulo, debido a su ángulo interno que es recto. Así pasamos a la característica de los triángulos. Vamos a identificar rápidamente que está la fórmula de calcular el área. El área del triángulo, recordad que es base por altura sobre 2. Base, por ejemplo, tenemos este caso, la base es 5 metros, la altura corresponde a 13 metros. ¿Okay? Aquí tenemos otra característica que es la suma del ángulo externo más el interno da 180 grados para todos los ángulos que conforman el triángulo. Otra característica es que en un triángulo escaleno la suma de dos de sus lados debe de ser mayor al valor del tercer lado. Es decir, si sumamos 4 y 8, 12 es mayor a 11. 4 y 11, 15 es mayor a 8. 11 y 8, 19 es mayor a 4. O sea, estos tipos de triángulos deben de cumplir con esa característica. Tenemos en esta imagen a Pitágoras. Él nos aportó la siguiente propiedad, donde nos dice que la hipotenusa al cuadrado, que está representada por la letra C, es igual a la sumatoria de los lados A y B elevados al cuadrado. De esta manera podemos identificar o calcular el valor de la hipotenusa haciendo el despeje de este cuadrado, de la raíz, o ya sea de alguno de sus lados, y es la que también. Tenemos otro teorema que es el teorema de Tales. Nos dice que si dos rectas cualesquiera, estas que están en verde por ejemplo, se cortan por varias rectas paralelas, que son las líneas en azul, los segmentos determinados en unas de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Es decir, el segmento A y B sobre A y B' sobre el segmento AB es igual al cociente del segmento AC' entre el segmento de recta AC. ¿Okay? Y lo mismo sucede con los segmentos AC' y BC'. ¿Okay? Vamos a ver, ay, perdón. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Para esto voy a dejar de compartir tantito. Y voy a compartir ahora un ejemplo que tengo por acá. Ok. Un segundo. Ahí está.
A ver, ¿qué tenemos? Listo. Así debe de ver Paint, un ejercicio de ejemplo que tengo. Nos pide calcular el segmento de la red del punto B y punto C. Vamos a ampliar esta propiedad. Vamos a ampliar este teorema de Tales. Y lo que nosotros tenemos que identificar son los segmentos de recta AB', que equivale a 5, sobre el segmento de AB normal, digamos, que equivale a 7. Y de acuerdo a la propiedad, nos dice que este segmento va a ser igual a el segmento BC', que equivale a 4, entre el segmento BC, que es el que estamos buscando, que ese no sabemos cuánto equivale, ¿verdad? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, esto lo voy a pasar así. Vamos a hacer una regla de 3, lo que vamos a hacer, muy fácil. Recordando que la regla de 3, lo que tenemos que hacer es multiplicar cruzado, 7 por 4, 7 por 4, que es igual a 28, y eso dividirlo entre 5. 28 entre 5. Y 28 entre 5 es igual a 5.6. Entonces, este segmento de recta equivale a eso. ¿Ok? De esta manera tenemos este ejemplo. Vamos a ver si podemos hacer otro. Tenía otro. Copiar y pegar. Ahí está. Tenemos el siguiente triángulo. Nos pide determinar el valor de x si el segmento de E paralelo a BC. De E paralelo a BC. Igual ya tenemos el segmento AE y AD. Entonces lo que hacemos es indicar la razón de 12 es a 14 y x, que es el que buscamos, es igual a 40, a 28. Perdón, a 42, que es la sumatoria de 14 más 28. Y x es el segmento total de A a B. ¿Ok? Para eso igual hacemos producto cruzado y dividimos entre 14. Aquí están las operaciones. Este ejercicio ya lo había elaborado el profesor antes. Y nos dice que x más 12, que es el segmento que va de D a E, es igual a 42 por 2 entre 14. 42, que es la sumatoria de 14 más 28, por 12, que es el segmento AD, perdón,
entre 14, que es el segmento AE. ¿Ok? Entonces x más 12 es igual a 36 y de ahí nos despejamos el valor x. 36 le resta 12, no, 24. Entonces x corresponde a 24. Y tiene lógica, ¿no? Porque si de este lado aumentó el doble, de 14 pasó a 28, se espera que lo mismo suceda de este lado. De 12 pase al doble a 24. ¿Okay? Voy a regresar a la presentación para continuar con los siguientes temas. Si hay alguna duda o comentario, con gusto lo podemos atender. Veo que tengo poquita señal, creo. De todos modos, si hay algún problema que no se vea o algo, o no escuchen claramente, me indican, porfa. Vamos a ver ahora lo que son los círculos, o circunferencia, mejor dicho. Vamos a ver algunas características de la circunferencia. Por ejemplo, la circunferencia se distingue del círculo porque la circunferencia no tiene un área, pero sí perímetro. O sea, es como si nosotros consideráramos nada más la línea negra y no lo que tiene adentro, como si fuera nada más un aro con los que se juega el hula hula, algo parecido. Y para calcular el perímetro se multiplica el diámetro por pi. Y aquí a continuación tenemos estas dos fórmulas. Vemos que el área es igual a pi por radio al cuadrado y el perímetro es igual a 2pi r, que es igual a pi por el diámetro. También tenemos estas rectas. Una de ellas toca en el perímetro, nuestra circunferencia, y esta línea que toca por el perímetro se le llama tangente. La secante es aquella recta que toca o que cruza, mejor dicho, la circunferencia en dos puntos, 1, 2. El diámetro, recordando que es la distancia que existe de un extremo del círculo al otro, pero a lo largo de su vértice mayor, digamos, de su longitud mayor. El radio va del centro del círculo a uno de sus lados. Bueno, aquí no se puede decir que tiene lados de la circunferencia, pero digamos que es a su perímetro entonces. Y la cuerda es aquella línea que va de un punto del perímetro a otro punto. El arco es una sección delimitada de la circunferencia. Y esta imagen recomiendo guardarla porque muchas veces se preguntan estas características en los exámenes. Entonces más vale como que saber y poder identificarlo rápidamente. Vamos a ver que también tendremos circunferencia inscrita, polígono circunscrito, circunferencia circunscrita y polígono inscrito. Okay. En la primera vemos que tenemos una circunferencia dentro de un polígono. Esa circunferencia toca 4 líneas del polígono, o tocan todas las líneas del polígono mejor, pues es una inscrita. Para el polígono circunscrito, el polígono debe de tocar el perímetro del círculo, y para la circunferencia circunscrita
el círculo debe de tocar por lo menos uno de los lados. Déjenme ver. Aquí está. No, creo que no tengo un punto como tal aquí en la diapositiva. Pero prácticamente es esa parte. Y por otro lado, bueno, tenemos que la circunferencia circunscrita es la circunferencia que pasa por los vértices de un polígono, ¿no? Pero el polígono inscrito es cuando los lados de un polígono son equivalentes a la cuerda de la circunferencia. ¿Ok? Y circunferencia inscrita es aquella circunferencia que es tangente a los lados de un polígono. Polígono circunscrito cuando los lados de un polígono son tangentes a la circunferencia. Déjenme ver si tengo un ejemplo, pero para que sea más claro. No, no está aquí. No. Bueno, vamos a continuar con un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de estos casos. Aquí está. Vamos a compartir. En una pizarra. Compartir aplicación externa, ventana, pizarra. Compartir. Ok. Vamos a ver un ejemplo de cuando nos piden calcular el área de un círculo empleando polígonos o viceversa. Por ejemplo, vamos a trazar un círculo y para poder emplear cualquier polígono, por ejemplo, si nos dicen un octágono, lo que nosotros debemos de hacer es recordar que un círculo comprende 360 grados y esos grados los vamos a dividir entre el número de lados de nuestro polígono regular que nos solicita. En este caso yo había comentado un octágono, son 8 lados. Para identificar las diagonales que vamos a trazar, y 360 entre 8 es igual a 45. Perdón, eso es, sí, vamos a trazar 8 diagonales, pero los ángulos que van a conformar cada línea, cada par de líneas, van a ser de 45 grados. Ok, si fuese, por ejemplo, un hexágono, el hexágono tiene 6 lados, entonces tenemos que hacer esta división, 360 entre 6 para identificar los ángulos de separación. Son 360 entre 6 es igual a 60. Entonces cada par de líneas tendría 60 grados de separación, ¿no? ¿Okay? Para un hexágono. Nosotros nos vamos a quedar con el octágono para seguir el ejemplo. Vamos a trazar 8 líneas diagonales. Por ejemplo, podemos comenzar con esta sencilla o básica que es a la mitad del círculo de forma vertical y de forma horizontal. Y ya tenemos 4 líneas, 4 diagonales, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 líneas. Ahora vamos a trazar las otras que nos hacen falta. Vendría siendo así.
recordando que aquí tiene un ángulo recto, entonces más o menos a la mitad debe ser, el ángulo recto es de 90, más o menos a la mitad debe ser 45. Si en dado caso que pidieran un ángulo de 35, 55, donde no es como fácilmente identificarlo, podemos apoyarnos de un transportador para ello y poder trazar las líneas rectas. Y después de que trazamos las líneas correspondientes para nuestro octágono, que vamos a tener 8 segmentos de recta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Vamos a unir los vértices de cada una de ellas. Voy a usar otro color para que se vea. Ok, de tal manera que vamos a tener nuestro octágono, pero este octágono va a estar conformado por triángulos internos, ¿no? Entonces nosotros ya es más fácil de identificar o calcular el área de estos triángulos para así calcular toda el área del octágono y hacer una aproximación del área del círculo. ¿Ok? Por ejemplo, podríamos calcular el área de uno de estos triángulos nada más y multiplicarla por 8. Por ejemplo, si esta línea nos da 5, ¿no? Es decir, puede ser más, tenemos que utilizar la regla para medirla. ¿Sí? Y nosotros con ayuda de la regla identificamos esta línea, es la altura. Por ejemplo, que esta altura nos dé, es una, supongo, 3. Entonces lo que hacemos es calcular la base por altura sobre 2, que es 5 por 3 entre 2. Nos va a dar un área de 7.5. Y 7.5 multiplicado por 8 nos va a dar un área igual a 60. Esa es área del octavo igual a 60. De esta manera ya calculamos el área del octágono, que es como la referencia para calcular el área del círculo. Y el área del círculo debe ser mayor a 60. Y la podemos calcular por este dato, que es de 5, que es el radio, es equivalente al radio del círculo. Y el área del círculo se calcula con la fórmula de esta misma, que recordando que ya la vimos anteriormente, es pi por radio cuadrado. Entonces ponemos 3.1416 por el radio. En este ejemplo suponíamos que ya le habíamos medido con una regla por 5 y por radio al cuadrado elevado al cuadrado. Ok, y este valor nos arroja que es 3.1416 por 5 al cuadrado, 78.5. Y de esta manera corroboramos que tenemos este es equivalente al área del círculo. Área círculo. Ok, ahí está.
hasta 8.5. Para que vemos, ahí vemos este ejemplo porque es muy similar a los que vienen en el bloque 3, donde pide algo muy parecido de tener igual el área y perímetro por medio de polígonos escritos, circunscritos o viceversa. Vamos a ver 2, 4, 6. Vamos a ver el caso contrario donde tenemos un polígono. Vamos a ver. Supongamos que tenemos un hexágono. Okay. Sí. Digamos que ya se nos da un hexágono, o nosotros trazamos el hexágono. 3, 4, 6. Más o menos. Ok. Pues aquí lo tengo. Perdón, después. Está el hexágono. Que se vea mejor. Listo. Está todo feo. Nosotros vamos a calcular su área, pero con un círculo en el interior del hexágono. Trazamos el círculo debe tocar todas las líneas que conforman el hexágono o nuestro polígono. Ok. Y recordando que el radio del círculo va a ser igual a la apotema del polígono. La apotema del polígono es una línea que va del centro del polígono hacia el centro de una de sus líneas rectas o de sus lados. Okay. De igual manera podríamos nosotros obtener el valor de esta línea con una regla midiéndolo, o si ya se nos da el valor de uno de los lados, podríamos obtener del polígono, podemos obtener ese valor. Supongamos que ya se nos indica que este valor es de 8. Y ahora vamos a calcular el área del círculo y del polígono. En este caso el área del círculo ¿Es el centro? O ¿Cómo, sea, perdón? el apotema es justo en el centro. ¿Se podría decir que es el diámetro? No, el radio, porque va del centro del polígono hacia uno de sus lados. Ajá. Es igual al radio del círculo. Perdón, es el radio del círculo. Vale. Sí, Gracias. son equivalentes. Qué bueno, así ya no me siento tan solo que me pregunto. Sí, entonces continuamos. Entonces en este caso va a ser lo contrario, el área del círculo va a ser menor a el área del polígono. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos igual pi por radio al cuadrado, 7.1416, o pi por apotema al cuadrado, en este caso es 8 al cuadrado, y esto nos da como resultado 8. Este 201.6 es como nuestra referencia. Y ahora recordando que para los Perdón, es 8 al cuadrado, ¿verdad? Sí, sí, cuando se vea este como triangulito hacia arriba, representa una potencia. Y la potencia que es el número siguiente a la derecha.
Ah, ok. Es que está súper chiquitito que no alcanzo a ver que es un triangulito, pero gracias, Ah, maestro. ok. No, mira. Ahí se ve más, ¿no? Sí, y ya voy a entrar a una junta. Gracias, Ah, ok. maestro. Pero va a Todos modos estar se queda. grabada la sesión, ¿verdad? Ajá. Sí, y se comparte, si no me recuerdo, el día de mañana. Ah, ok. Vale. Gracias, En maestro. Blackboard ahí va a estar. Ujú. Sí. Bueno, entonces continuamos y vemos la fórmula para calcular el área. El área se calcula por medio del producto del perímetro por la apotema entre 2. Entonces, nosotros ya debemos de haber tenido el valor de uno de los, por lo menos de uno de los lados del polígono. Si no me recuerdo, siempre se nos da valor. Por ejemplo, en este caso, supongamos que es de 13. Entonces, el polígono es igual a el perímetro por la apotema entre 2. Esto es igual a S. Bueno, eso lo vamos a sumar 6 veces. Podemos hacer el 3 por 6. Eso es el perímetro. Luego eso por la apotema es igual a 8. Y todo eso entre 2. Son más operaciones, pero el resultado debe ser mayor al área del círculo. Entonces, tenemos que el perímetro va a ser 13 por 6, 78. Luego eso por la apotema, que es 8, 124, y luego eso entre 2. Nos da la área igual a 312, la cual es mayor al valor del área del círculo. ¿Ok? Aquí como dato, siempre en estas circunstancias, el valor del lado del polígono debe ser mayor al valor del apotema o al valor del radio del círculo. El radio del círculo y el apotema es el mismo valor, ahí sí, es el mismo. Aquí a lo mejor hago un poco de confusión porque no hace justo en el centro de la línea, que esta línea va en el centro, justo en el centro. Entonces la fotografía, en el centro ahí inicia este segmento y termina en el centro de uno de los lados del polígono. Vamos a ver si tenemos otro caso, creo que no ya lo dije. Déjame ver. Ah, ok, faltaba, si no me recuerdo, en los ejercicios se menciona un romboide. Romboide es esta figura. Algo así. Y por si no recuerdan cómo se calcula,
el área de este romboide es igual a el área que es igual a la base por la altura, por h, donde la altura es esta distancia, esta es h, y la base puede ser esta de acá arriba o esta de acá abajo. Esas dos líneas paralelas pueden medir siempre lo mismo. Entonces esta es la base. Y el romboide se compone de dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Los agudos son estos, que miden menos de 90 grados, y los obtusos son estos, que miden más de 90 grados. Y a su vez va a tener dos diagonales diferentes en longitud. Es esa, que es la mayor, y esta, que es la menor, las cuales a su vez van a conformar cuatro triángulos. Y conformando esos triángulos ya podemos calcular también el área. Base por altura sobre 2 cada triángulo, y sumarla o multiplicar. Sumarla 4 veces esta área del triángulo, o multiplicarla por 4. ¿Vale? Hay que tener cuidado con recordando que es el romboide, porque también puede encontrarse con el rombo, que es diferente. El rombo tiene sus 4 lados iguales. El rombo va a tener sus 4 lados iguales. Igual va a tener dos ángulos agudos y dos obtusos. Y va a tener igual dos diagonales. Entonces, y la fórmula es igual, la misma, para calcular la base por altura. Pero entonces, por eso hay que saber como que identificar cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Okay? Este va a tener dos lados iguales. Uno va a tener dos pares de lados iguales. Y el otro, todos sus lados son iguales. Ok. Y creo que hasta ahí terminamos con la presentación, con los ejemplos que teníamos que ver. Ahí está, listo. Bueno, esos son a grosso modo y muy rápido los temas que se ven en el bloque 3 de los conceptos geométricos fundamentales. Si hay alguna duda, algún comentario, con mucho gusto lo atendemos. Recordando que pueden contactarme por correo